meditación expositiva del libro de Jueces. Así que les invito a que podamos meditar ahí en estos pasajes. Vamos a meditar a partir del versículo 8 hasta el versículo 15. Y el título del mensaje de hoy, le coloqué Pequeños descuidos, grandes fracasos. Estudiaremos la vida de el juez Ibzán, Elón y Abdón. Son tres jueces. Estos tres jueces, pues de alguna manera se les conoce al igual que Tola y Yair como jueces menores, porque no hay mucha información acerca de estos jueces, pero sí hay algunos aspectos y algunos destellos que espero que sean claros en esta mañana, a través de los cuales Dios pueda hablar a nuestra vida. Este es el bosquejo. Veremos primero la vida de Ibzán, después la vida de Elón, por último la vida de Abdón. Y la proposición del escritor en este pasaje es que no siempre las cosas buenas son las mejores. No siempre las cosas buenas son las mejores. Así que nos vamos ya de lleno al pasaje y vamos a ver entonces en primer lugar la vida de este juez Ibzán. Pero antes quisiera, para los que están viniendo por primera vez o aquellos que ya tenían rato de no venir, explicarles el contexto de lo que estamos hablando, porque también creo que aún los que ya estamos acá y que hemos estado viniendo y hemos estado escuchando las predicaciones, creo que este es un punto clave, que entendamos algo. Y es que si bien este es un ciclo, pero es un ciclo descendente, ¿ok? Las características del pueblo de Israel que encontramos en el libro de Jueces, la conducta, el comportamiento es de la siguiente manera. El pueblo cae en pecado, ese pecado lo lleva a una opresión, esa opresión los lleva a una súplica, a un clamor delante de Dios. Dios envía un libertador, ese libertador se levanta, los saca de la opresión y entonces viene un tiempo de silencio donde hay paz a través del juicio de este libertador y entonces el pueblo de Israel nuevamente vuelve a caer en el ciclo. Ahora dijimos que el ciclo, esto es importantísimo porque esto nos va a marcar la tendencia o el flujo de lo que es el libro y hacia dónde nos lleva. Esto es necesariamente importante, por eso quiero que tú lo tengas bien presente en tu mente. Siempre la espiral es descendente. Y a partir del capítulo 13 empezaremos a ver la historia de un juez que fue el peor de todos, pero no llegó a ser el peor de todos por cualquier situación. Ya vimos, por ejemplo, hace unas semanas atrás, en los capítulos anteriores, acerca de la vida de Abimelech y cómo él tomó malas decisiones, cómo realmente sus características no eran las de un hombre de Dios, pero Dios en su gracia lo toma, lo levanta y lo usa. Y ahora vamos a ver la historia de estas tres personas que en esa tendencia descendente nos van a dejar enseñanzas importantes para nuestra vida, ¿sí? Es una espiral descendente, ¿sí? en este periodo de los jueces. El lugar donde estos hombres van a ejercer su juicio, pues es aquí más o menos. Ibzán comienza ahí por la zona de esta zona por acá, Ibzán, se considera que Ibzán dice ahí que era de Belén, aunque había un Belén en Judea y otro en Zabulón. La mayoría de los comentaristas coinciden que es en Belén de Judea, pero a mí me quedan mis dudas. Sin embargo, bueno, pensemos que puede ser que su juicio lo desarrolló en esta región o en esta región, ¿ok? Elón se desarrolló ya en esta zona, en la zona de Zabulón, y por último vamos a ver aquí la de Abdón, en la zona de Pitón, ¿okay? En esta región es donde ellos se desarrollaron, para que podamos más o menos entonces tener en cuenta este aspecto. Vamos ahora sí entonces al capítulo 12, verso 8. Dice así el pasaje: después de él juzgó, después de Jefté, ¿cierto?
De él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Ahora, no hay muchos datos en relación a este rey, pero vamos a tratar de entender un poquito lo que implica y lo que significa todo esto y hacia dónde va. Recordemos, siempre el flujo del pasaje o del libro nos lleva a que el pueblo de Israel finalmente termina haciendo lo que bien le parece, ¿sí? Dice que ellos vivían en una anarquía. O sea, Dios quería reinar en sus vidas, pero ellos no dejaban a Dios reinar en sus corazones, y ellos hacían cada uno su propia voluntad, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el flujo, hacia allá vamos a desembocar, hacia ahí vamos a terminar cayendo. Pero ¿qué llevó al pueblo de Israel a eso? Bueno, vamos a analizarlo. Ibzán, el nombre de Ibzán significa ilustre, espléndido o resplandeciente. Otros también consideran que Ibzán significa alguien ágil, y que tal vez por eso se distinguía o era alguien que resplandecía. Ahora, ¿qué podemos encontrar en relación a estos versículos que están manifestando aquí? Bueno, primero podemos ver que él tenía una alta posición. ¿Cómo sabemos que él tenía una posición alta en su comunidad? Tanto económica como era un principal. Ahora, no era por eso que había sido colocado como juez. Recordemos que era Dios quien colocaba a las personas como jueces, y en las características Dios podía elegir diferentes aspectos. No que tuvieran una gran influencia, porque recordemos que Jefté fue traído del destierro, siendo un hombre despreciado, menospreciado por su propia familia, donde no tenía cualidades o características, ni siquiera era un hijo legítimo de su padre. Entonces eso nos hace ver que Dios no nos toma y no elige a nadie por su condición económica, su condición social. No. Dios en su gracia y en su soberanía decide a quién toma para darle un cargo y una responsabilidad. Ahora, evidentemente este hombre tenía una posición tanto económica como una influencia en la comunidad por la cantidad de hijos e hijas que tenía. Dice que tenía 30 hijos y 30 hijas. Ahora, si los que tenemos 2, 1, 3, batallamos, ¿no? Imagínate los que este hombre tenía 60. Entonces, económicamente, el que las personas en ese tiempo tuvieran tantos hijos significaba que tenían una buena posición económica, por lo tanto podían mantener a sus hijos. Esa era una muestra. Ahora, tenía también, lo que vemos aquí es que él tenía buenas alianzas políticas. ¿Por qué? Porque no vemos que él tuviera ningún evento en el cual tuviera una participación militar, ¿sí? Vemos que en otros aspectos el pueblo de Israel peleó, luchó y fue más militarizado en la intervención del juez. En estos 3 jueces no hay acción militar, simplemente es algo jurídico, algo de orden para el pueblo, algo civil. Sin embargo, bueno, vemos que, recordemos cómo en la historia del pueblo de Israel y en el Medio Oriente, la mayoría de los reyes casaban a sus hijos con los hijos de otros reyes para hacer alianzas políticas y para poder tener paz entre ellos. ¿Recuerdan a Salomón? Salomón hizo alianzas con diferentes reyes y se casó con sus hijas. ¿Sí? Ahora, no era el diseño de Dios, y ahora lo vamos a hablar un poquito más, pero esto quisiera enfocarme en que era una alianza política, lo cual el hecho de que ellos buscaran fuera de su clan, pues pudiera darles de ahí de alguna manera esas alianzas, ¿no? Ahora, él organizó 60 matrimonios.
Así que imagínate, Luis, organizar 60 matrimonios, 60 bodas. Tremendo, ¿no? Y con una Luis ya se andaba desmayando. ¿Ah? Ok, muy bien. Ahora dice, él tuvo un gran interés por ver casados a sus hijos y a sus hijas. ¿Sí? Hay un dicho judío que dice así, que todo padre le debe dar a sus hijos tres cosas. Enseñarle la ley, a leer la ley primero, es lo que debe hacer un padre con su hijo, enseñarle a leer la ley. Segundo, darle un oficio. Y tercero, procurarle una mujer. Esas eran tres costumbres que tenían los israelitas. Ahora, este hombre, al haber organizado esos 60 matrimonios, lo que podría haber servido para él era esa influencia de promover la paz entre las demás tribus. Por eso él pudiera tener un mejor periodo en su juicio o en su periodo como juez. Y vemos lo último que podemos ver, que nos dice el texto, así sobre el texto, es que él juzgó a Israel por 7 años. ¿Okay? 7 años. Ahora, hay algunas cosas que son interesantes dentro del texto y es lo que quisiera yo ahora comenzar a explicar. Pensando en el flujo que llevamos y que el pasaje lleva y hacia donde nos lleva, hermanos, tenemos que entender que hay una verdad importante acá que dice que en el versículo 9 dice, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera. O sea, no es que la boda la realizó en el patio de su casa, ¿sí? No es que salieron al jardín y ahí hizo la boda. No, la idea acá es que él salió fuera, y eso implica que salió fuera de su tribu o fuera del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces ahí buscó a esposos para sus hijas y dice después, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. ¿Ok? Ahora, él los casó con gente que no era de su tribu. ¿Sí? Eso es lo que nos queda claro. Primero, no eran de la tribu ni del clan de ellos. Recuerden que el pueblo de Israel se dividía en 12 tribus y cada tribu se dividía en familias y en clanes. ¿Ok? Entonces, él salió fuera de su clan, salió fuera de su familia y probablemente habrá salido fuera de las 12 tribus de Israel. Ahora, eso no nos queda claro, pero sí tenemos que entender algunos aspectos. Ahora, el hecho de que él saliera o que casara a sus hijos y a sus hijas con gente que no eran de su tribu, en algunos casos, esto no era, digamos, no es que estaba en algunos casos prohibido, pero sí en algunos aspectos estaba restringido. Ok, vamos a ver en qué casos estaba restringido. Bueno, en el que se casaran con gente de otra tribu. ¿Sí? Había una restricción, no era prohibido. Dios no le decía, está prohibido que te cases con alguien que es de otra tribu. No, pero sí tenía restricciones. La primera restricción tenía que ver con la herencia territorial. El pueblo de Israel, Josué había repartido a cada tribu un territorio. Entonces, si ellos salían a buscar esposas o esposos para sus hijos y ellos habían entregado ya una heredad, cuando buscaran maridos en otras tribus, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un desorden en lo que Dios ya les había repartido. ¿Sí? Sus tierras pasarían a ser ahora de otra tribu. Y entonces, en lugar de ver bien organizadito ahí, como vemos aquí el mapa, y podemos identificar bien a cada tribu, entonces estaría todo mezclado. Y Dios, hermanos, es un Dios de orden. Por eso Él pone una restricción y dice, está bien, se pueden casar con cualquiera, pero no van a compartir la heredad. ¿Sí? Su heredad va a seguir siendo la misma y no tendremos así problemas territoriales. ¿Ok? Su territorio no pasará a territorio de otra tribu, sino tendremos conflictos y problemas. ¿Sí? No
las tierras son un conflicto? No, las heredades son un conflicto hoy en día. Sí, ¿verdad? Y acá también. Por eso Dios puso esas restricciones. Ahora, también esa restricción era colocada para proteger la herencia familiar. Vamos rapidito a Números capítulo 36. Esto ya lo estudiamos. Y ahí en capítulo 36 de Números encontramos un evento muy interesante. ¿Recuerdan de este hombre que solo había tenido hijas, no había tenido hijos varones? Dice el versículo 9. Bueno, vamos desde el 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. ¿Ves? O sea, cásense con quien quieran, pero dentro de la familia de su padre, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Esta era la primera restricción que había. Ahora, no estaba prohibido, pero estaba restringido. Vamos captando, ¿ok? Pero en segundo lugar, sí había una prohibición de que se casaran con personas que no pertenecían a las 12 tribus de Israel. Eso sí era una prohibición. Y esto tenía dos razones. En primer lugar, porque Dios deseaba que el pueblo de Israel mantuviera su fe. Que ellos no solamente mantuvieran la fe en Dios y colocaran a Dios como el soberano, el rey de su propia vida, sino también que ellos no cayeran en el pecado de la idolatría que tenían las naciones a donde ellos habían llegado a habitar. Esa era la prohibición. Ahora, vemos ahí en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 4, rapidito. Deuteronomio capítulo 7, verso 4. Y así la escritura. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué está diciendo? Que no deberían de casarse con personas que no pertenecían a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque entonces caerían en la idolatría. No debían de casarse con alguien en yugo desigual. Eso traería consecuencias graves. ¿Recuerdan cuál fue la proposición del texto? No siempre las cosas buenas son las mejores. Es que el chavo que vive allá en Canaán, está bien guapo. Y aquí en mi tribu todos feos, ¿no? Es que ese es mejor. Es cananita, ¿sí? Es un filisteo incircunciso, pero es más bueno que los de la tribu de Efraín. Y empezamos, ¿no? A justificar. Y ahí va. Ahora, pregunta. ¿Fue un pecado escandaloso que estos 30 y estas 30 hijas de Ibzán se casaran con personas de otras tribus? ¿Fue un pecado escandaloso? No, no fue un pecado escandaloso. O sea, no es que mataron no fue un pecado escandaloso. Pero, hermanos, esto estaba
Esto estaba marcando el descenso de los principios y convicciones, tanto religiosas como civiles. No era algo escandaloso. De hecho, ahorita vamos a tocar un tema ahí interesante. Era algo que comenzaba a ser normal, se empezó a normalizar. No era algo que se volvió escandaloso, pero sí era algo que empezó a bajar la calidad o el nivel de los principios, tanto espirituales como civiles para el pueblo de Israel. Ahora, esto es importante que nosotros podamos tener en cuenta. Y vamos a aquí entrar en una suposición que el mismo texto nos está sugiriendo. Si el motivo de casar Ibzán a sus hijos con personas fuera de la tribu era para tener una mayor influencia o un beneficio político, su motivación no era la correcta. ¿Sí me explico? No era la correcta. Estaba usando a sus hijos para tener paz. ¿Sí me explico? Ahora es diferente a lo que sucedió con el juez que mencionamos anteriormente, los jueces que mencionamos anteriormente. Creo que era de Yair, que tenía sus hijos que cabalgaban en los asnitos también, pero dice que ellos ayudaban a su padre en el juicio a las ciudades donde él estaba como juez. Pero acá no dice eso, pero sí nos habla de que no tuvo problemas ni conflictos militares. Ahora, si nosotros estamos haciendo las cosas con una motivación equivocada, ¿de dónde surgen las motivaciones equivocadas? De un corazón egoísta, ¿no es así? Entonces, tal vez a veces tenemos nosotros también, hermanos, que analizar nuestro propio corazón y ver cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Y si lo que estamos haciendo a través de la vida de nuestros hijos es una motivación egoísta, y yo quiero usar la vida de mis hijos para estar en paz yo mismo o estar bien con los demás, pero no estar bien con Dios, entonces tengo que analizar mi corazón. Si estoy usando a mis hijos para un beneficio personal, mi motivación no es la correcta. No es la correcta. Entonces debo tener cuidado. Ahora, fíjate bien. Ya dijimos que esto tal vez en un principio no fue un pecado escandaloso, porque no habla que se volcaron a la idolatría, ¿no? O que se hizo una guerra civil por las tierras, no. Pero sí lo que podemos ver es esta verdad, que nunca un pecado grave llega sin un proceso en nuestro corazón. Nunca, jamás un pecado que es grave se presenta o llega a nuestra vida sin un proceso en nuestro corazón. Siempre el pecado se manifiesta después de haber hecho un trabajo o ido trabajando, se ha ido procesando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y entonces llega el pecado. Y todo comienza con una pequeña grieta. Pensemos en David, el rey David. Sencillo. Él tenía que salir a la guerra con su ejército y entonces él decidió quedarse en su casa. Decidió quedarse a descansar. Pero no solamente eso, se quedó a descansar y durmió hasta la tarde. Y salió a mirar a su terraza y entonces vio a una mujer bañándose ahí, la codició, la tomó. Sabemos toda la historia. Y eso es una mancha en la vida de David. Y aunque él fue un hombre que es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, la mancha todos la vemos y todos la recordamos. Ahora la pregunta es, esa mañana David se levantó y dijo, hoy voy a pecar y lo voy a hacer grave. Y es más, no solamente voy a tomar a la mujer de mi prójimo, sino yo también voy a matar a su marido. ¿Se levantó así? Fue un proceso en su corazón, permitiendo cosas buenas que no eran las mejores. ¿Te das cuenta? Ahora, pregunta, nuestras decisiones, las que tomamos hoy en día a día, momento a momento, ¿realmente son convenientes para nuestras propias vidas?
son convenientes para nuestras familias o son centradas solamente en mi conveniencia? Porque cuando son centradas solamente en lo que a mí me conviene, pero afecta a los demás, entonces va a haber un caos. Viene la manipulación. Es que no me quieres. Y empieza todo el circo. Ahora, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 3. Filipenses capítulo 2. Y dice así el texto: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Sabes? La versión Nueva Traducción Viviente dice: no haga nada para que los demás los vean. Ahí estamos en las redes sociales, ¿no? Mírame. Nos encanta que nos vean, ¿no? Y ahí estamos publicando. Fui al baño, ¿no? Hice esto, hice lo otro, y allá. Dice, nada, guys. Ahora, qué vergüenza, ¿no? Para algunos de sus hijos. Ay, mi mamá poniendo eso, mi abuelita, mi tío, mi tía. Ahora, lo que hagamos, hermanos, tiene que ser como Cristo, que beneficie la vida y el crecimiento de otros. Y eso es enseñar un amor sacrificial a través de nuestra vida. Dios nos ha llamado no a vivir una vida egoísta, sino una vida de amor sacrificial. Y esa es la ley en todos los aspectos. Todo creyente debe vivir una vida de amor sacrificial, porque eso después lo vas a trasladar a tu matrimonio. Y si tú eres una persona egoísta que solo piensa en ti mismo, entonces cuando te cases no vas a cambiar. Vas a ser peor de egoísta. Esa es la realidad. Y vas a tener que aprender a los golpes, a los fracasos. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre aquellas cosas que son mejores. Y lo mejor se vive en humildad, no en egoísmo, cediendo y siguiendo el ejemplo de Cristo de entrega hacia los demás. Segundo juez que encontramos aquí, Elón. Dice el verso 11, después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. A mí me llama la atención que de este juez solamente se utilizan 2 versículos. Y casi no se dice absolutamente nada. Ahora, Elón significa alguien fuerte. También se utilizaba esa palabra para describir un roble. Este hombre, lo que encontramos aquí es que solamente era de Zabulón, ¿sí? Y que juzgó a Israel por 10 años. La historia dice, y aquí quiero que le pongan el dedo en la historia, ¿ok? La historia dice que más o menos en la transición de Ibzán y Elón nació un hombre llamado Sansón. ¿Ok? Déjenle el dedo ahí, porque en algunas semanas más adelante vamos a entender lo que quiero explicar el día de hoy, o lo que el texto nos está exponiendo hoy en día. Entonces, ¿qué hacía un juez? Vamos a cerrar el paréntesis. ¿Qué hacía un juez? Bueno, el juez, en primer lugar, presidía los asuntos públicos. Había alguna situación pública, él se paraba enfrente
y era como el maestro de ceremonias, y él dirigía toda la actividad que había. Toda la actividad pública la dirigía el juez. Segundo, administraba justicia. O sea, había un problema, un conflicto entre uno y otro, y él les ayudaba a ver dónde estaba el conflicto y les ayudaba a llevar la solución a ese conflicto. Era un pacificador, esa es la idea. Y administraba la justicia para uno y para otro. Y en tercer lugar, él buscaba reformar los abusos. ¿Sí? O sea, que separaran los abusos y que hicieran las cosas correctas. Tratar de sacar de la opresión. Sin embargo, en estos textos no vemos una opresión clara de algún rey o de algún otro pueblo. Ahora esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Este juez hizo nada más lo que tenía que hacer. ¿Sí? No hizo nada diferente. Y esto nos habla de una monotonía. Ahora, ¿qué es la monotonía? ¿Qué es la monotonía? Es lo mismo sin que haya una diferencia. ¿Okay? Una monotonía, digamos, es hacer lo mismo siempre sin marcar una diferencia. Realmente nosotros no vemos en la vida de Elón que Elón marcó una diferencia. Si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 11 y vemos ahí la lista de los héroes de la fe, Elón no aparece. Pero sí aparecen otros jueces, ahorita los vamos a mencionar. Pero la vida de Elón no. Entonces, Elón jamás marcó una diferencia. Vivió en la monotonía. Ahora, hermanos, esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Que aquella persona que hace solo lo necesario es un inútil. Perdóname, digo, no quiero decirle a nadie así. Pero lo que estoy diciendo es lo que dice la Escritura. Fíjense, hay dos pasajes que habla de siervos inútiles. El primero está en Lucas capítulo 17 y por ahí del verso 10, y dice que el que hace lo que tiene que hacer, siervo inútil es. Ahora, te aclaro, no está diciendo, no está apelando a que su vida es monótona, sino lo que está diciendo es que cuando tú haces tu trabajo para el Señor con empeño, la humildad es un punto clave en tu vida. O sea, mantente humilde y pon tu corazón en decir, estoy haciendo esto. Y miren, somos rápidos para colgarnos medallas, ¿no? Y enseguida empezamos es que yo he hecho esto y por el Señor hice esto y yo di tanto de ofrenda, yo esto, el otro. Y tal vez empezamos a colgarnos medallas, y a eso se refiere Lucas, bueno, el Señor Jesús en Lucas. Si tú haces lo que tienes que hacer, eres siervo inútil, pero mantén tu vida de humildad, eso es lo que está tratando de decir. Mantén un corazón y una vida humilde. Pero en el pasaje que encontramos en Mateo capítulo 25 y en el verso 30, está hablando de aquellas personas a las cuales su amo les da talentos. Y entonces esas personas, uno toma 5 y los trabaja, los invierte y entonces producen 5. Y así va mencionando, pero hay uno que toma el talento que fue dado por el amo y ¿qué hace? Lo esconde. Lo guarda ahí. O sea, no hizo nada diferente. Ni siquiera hizo lo que debía de hacer. Ese es un siervo inútil. No en el otro contexto de que hace lo que tiene que hacer. Pero acá, tal vez la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para marcar una diferencia en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestro lugar de residencia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Es monótona? Miren, escuchaba el otro día un podcast acerca del matrimonio y decía uno de los que estaba compartiendo que una de las mayores razones por las cuales los matrimonios fracasan es porque dicen, hemos caído en una monotonía. Ya no hacemos nada diferente, todo es lo mismo, todo nuestro matrimonio se convirtió en una rutina y hacemos lo mismo siempre. Ahora, ¿está mal hacer lo mismo siempre? No, no está mal.
pero siempre hay que marcar una diferencia. ¿Está mal que te levantes en la mañana y le lleves el desayuno a tu esposa? No, no está mal. ¿Está mal que tu esposa te haga un masajito ahí en el cuello después de que llegas de trabajar? No, no está mal. ¿Sí? Ahora, que salgan de repente a un lugar o que visiten otro. Ahora, el problema es que a veces nosotros nos mantenemos siempre en lo mismo. Ahora, piensa en tu vida espiritual y en tu relación con tus hijos. ¿Cómo está siendo tu relación? ¿Estás siempre marcando lo mismo o hay algo distinto? ¿Hay algo que distingue, que marca una diferencia entre lo demás? Ahora, ¿Dios nos pide a nosotros que marquemos diferencia? Pregunta, ¿Dios nos pide a nosotros que marquemos una diferencia? ¿Dónde dice? Ándale, ya los voy a poner en aprietos. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que marcar una diferencia? Romanos 12, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso lo dice Pablo, ¿no? La palabra. ¿Dónde dice Jesús? ¿Una milla más? Ok. Dice, si alguien tiene necesidad, ¿verdad? No solamente le dices que te vaya bien, sino dale de comer, haz algo más. Ok, haciendo algo más. Mira, ¿dónde nos marca el Señor que hagamos una diferencia? Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Y dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Para que seáis irreprensibles, ¿sí? En medio de una generación, ¿qué? ¿Cómo está el mundo? En tinieblas. Y si yo soy luz, ¿qué hago? Marco un contraste, una diferencia. ¿Sí me explico? Dios nos llama a marcar una diferencia. Dios no nos llama a ser igual que todos. Dios nos dio una salvación y una vida cristiana no para que nos enterremos, no para que metamos la cabeza como avestruz en el hoyo, sino para que en este mundo marquemos una diferencia. Hermano, es que yo todos los días oro, y yo todos los días, antes de comer oro, y yo esto, y yo voy los domingos a la iglesia. Ahora te hago una pregunta, ¿tu vida marca una diferencia? El que vayas a la iglesia todos los domingos o algunos o te conectes, no marca una diferencia, sino la luz que tú eres en medio de un mundo en oscuridad. Y sabes que a mí me da tristeza ver a muchos jóvenes que están viviendo en oscuridad sin marcar una diferencia. Ahora la pregunta es, ¿no será porque también sus padres los han llevado a vivir en la oscuridad? Porque su vida no marca una diferencia y siempre están haciendo lo mismo y no hay desafíos en su vida espiritual y no hay crecimiento en su vida espiritual y caigo en un problema y un pecado y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir y sigo en ese ciclo que va descendente. Mateo 28, versículos 19 y 20 nos llama a dejar un legado de fe. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso era solo para los apóstoles? No. ¿Para quiénes? Para todo creyente. ¿Y por qué no has hecho ningún discípulo? ¿Cuáles son tus discípulos? ¿Cuántas personas tú has dicho, este es mi discípulo? Ahora, ¿cuántos años tienes de creyente? Entonces, ¿sabes qué me hace ver eso? Que tu vida ha sido monótona. Siervo inútil. Ahora, no te quiero ofender, pero es la realidad. Necesitamos marcar una diferencia y dejar un legado. ¿Cómo te van a recordar los demás cuando tú partas de este mundo? ¿Qué va a decir el epitafio en tu tumba? Aquí descansan los restos de uno que jamás hizo nada. Aquí descansan los restos de un siervo inútil. O aquí descansan los restos de un egoísta, de aquel que solo pensó en sí mismo. ¿Qué va a decir tu epitafio? Aquí descansan los restos de un hombre y una mujer que marcó una diferencia, que fue luz en medio de la oscuridad. Aquí descansa un hombre, una mujer que amó la palabra de Dios, que amó a Dios, que vivió para el Señor. ¿Qué va a decir
tu tumba, tu epitafio? ¿Cómo te va a recordar la gente? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Qué estás dejando? Miren, nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Ahora, dijimos, hay personas que dejaron un legado de fe y tal vez aunque tomaron decisiones equivocadas, Dios en su momento hizo algo. Y miren, Hebreos capítulo 11, lo mencionaba hace rato. Vamos rapidito. Capítulo 11. Y dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? De Barak. ¿Quién era Barak? ¿Sí? De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahí dice de Ibsán, Elón y Abdón. ¿Dice Elón? No. No dejó un legado. Ahora, qué privilegio que su nombre esté en la Biblia, pero qué triste que no diga nada. ¿No es así? Ahora, hermanos, ¿cuál es el legado que vamos a dejar? Y esto me da paso al tercer punto. Abdón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Iliel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, o de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Ahora, ¿se acuerdan qué sucedió en el monte de Amalec? Bueno, lo dejamos para más adelante. Vamos a continuar. Abdón significa siervo de Dios o aquel que sirve a Dios. Eso es lo más rescatable que tenemos acá. ¿Qué otro dato nos da acerca de Abdón? Bueno, que tuvo 40 hijos y 30 nietos. Imagínate dar 70 domingos. Eso significa que económicamente Abdón estaba muy bien. Ahora, otro dato que nos da el pasaje es que cabalgaban en 40 asnos. ¿Sí? Y el hecho de que ellos tuvieran cada uno su propio asno era un símbolo de nobleza. Ahora quiero explicarles algo. En ese tiempo y en ese lugar, los caballos eran los animales de trabajo y de servicio. Para el campo, los bueyes eran los que araban. ¿Sí? Los caballos eran el servicio para trasladar a las personas, pero los asnos eran el vehículo de lujo. ¿Se acuerdan de los hijos de Jair? También cabalgaban en asnos. ¿Cómo entraba el rey cuando iba a tomar posesión del reinado? En un asno. ¿Cómo entró Jesús en la entrada triunfal? En un asno, porque eso era lo que hacían los nobles. Entonces, este hombre le compró a sus 40 hijos y a sus 30 nietos un auto deportivo. Era el auto deportivo del tiempo, del momento. Un Porsche 911, ¿no? Ese que le gusta a Lalo. Era el auto deportivo más espectacular que había. Este hombre se lo compró a sus hijos y a sus nietos. Ahora, ¿qué dirían los nietos? Qué grande mi abuelo, ¿no? Ahora, esto nos lleva a algunos aspectos, a entender algunos aspectos. En primer lugar, las familias grandes implicaban que para tener 40 hijos, ¿cuántos años tendría que haber estado embarazada una mujer? Miren, mi suegra tuvo 12, pero de esos 12 tuvo 2 que son mellizos. Y el otro día hicimos cuentas y mi suegra estuvo embarazada 9 años de su vida.
Y en algunos casos había diferencia entre mi sobrino, entre un cuñado y otro de 9 meses u 11 meses. ¿Sí? O sea, ella tuvo a uno, a los 2 meses se embarazó y luego nació el otro. Ahora, tuvo 9 años de embarazo. Ahora, pregunta, para tener entonces 40 hijos, ¿cuántos años tendría que haber estado embarazada su esposa? Está bien que vivían mucho tiempo antes, pero ¿eso qué implica? ¿Que tuvo los 40 con una? No. ¿Con cuántas lo tendría? Con varias. ¿No es así? Ahora, ahí vamos. Las familias grandes implicaban que el hombre tendría varias mujeres. Algo que era tolerado en la cultura de esa región, pero no era algo diseñado por Dios. Génesis, el capítulo 2, verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. No dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No, dice, a su mujer. Dios diseñó el matrimonio monógamo, no polígamo. Y este hombre evidentemente desarrolló la poligamia. Aunque era una situación, vuelvo a repetir, tolerable, pero no era permitida por Dios. No era el diseño de Dios. Ahora entendemos que Abraham tuvo a Agar y después tuvo otras esposas. Se casó nuevamente después de que murió Sara. ¿Sí? Entendemos Salomón, pero eso era agradable a los ojos de Dios. No, el pecado de David, cuando pecó con Betsabé, dice que Dios estuvo ahí y dice esto era algo desagradable a los ojos de Dios. La poligamia no era algo aceptado por parte de Dios. Ahora, hermanos, esto es una verdad importante. Es diferente vivir en la voluntad permisiva de Dios y vivir en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Dios permitió que haya esta poligamia, pero no era la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros salimos de la voluntad perfecta de Dios, habrá problemas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aunque pareciera que algunos piensan que esto es personal, pero no, ni estoy pensando en nadie, no, esto dice la Biblia. Y si salimos de esa voluntad perfecta, tendremos conflictos. Segundo, lo más llamativo era que sus hijos y nietos cabalgaban en asnos. O sea, como dijimos, esos asnos eran el auto de lujo deportivo del momento. Ahora piensa en un joven, en un adolescente que trae el auto deportivo lujoso del momento. Piensa en una imagen. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo me lo podrías describir? Yo cuando empecé a manejar casi a los 12 años, ¿sí? Todavía creo que tenía 11, 12, ¿no? Sí, yo empecé a manejar porque veía a mi papá cómo hacía y un día le dije a mi mamá, yo sé manejar. Y mi mamá dijo, no, no te creo. Sí, vas a ver, préstame el carro. Y lo arranqué y empecé a manejar. Y mi mamá... Yo tenía un Safari de la Volkswagen. No era el auto deportivo del momento, pero ¿saben cómo me sentía? Me volaba la greña, hermanos, porque era descapotable el carro, convertible, ¿no? Sí, conocen los Safaris, ¿no? Le quitaba el capote y iba con la greña volando. Ahí. Por eso, ahí están los resultados, ¿no? Esas son las consecuencias. No le regalen un carro convertible a sus hijos. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que esta abundancia, esta situación, podría haber colocado en el corazón de los hijos de este hombre un deseo tras ir de las cosas materiales? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y sabes, este hombre le dio todas las facilidades a sus hijos. Ahora, en el texto de Jair decía que sus hijos iban y ellos compartían el ministerio de su padre, pero aquí no dice nada.
Volvemos otra vez, recuerda la tendencia de la espiral hacia dónde va. Y cuando lleguemos a la vida de Salomón, te vas a dar cuenta lo que sucedió y por qué esto fue grave. Ahora, hermanos, nuestra identidad no está en lo que tenemos. Hoy el mundo dice que tú eres lo que tienes, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? Y te diré quién eres. Si tú no tienes dinero, no eres nadie. Ese es el concepto del mundo. Pero te quiero decir algo. Aquí, en este lugar, no importa cuánto tengas en tu cuenta bancaria, no importa de qué tamaño es tu casa, no importa qué carro tengas, no importa, tú y yo somos iguales. Nadie es diferente. Todos somos iguales. Ahora, solamente había alguien que no es igual porque no ha conocido a Cristo. Pero todos somos pecadores redimidos por Cristo. Todos somos creados por el mismo Creador. Y todos somos salvados por el mismo Salvador. Y todos nuestro pecado ha sido pagado con el mismo precio y con la misma sangre. Aquí nadie es más que otro. Así que si tú piensas que porque tal vez tienes un poquito más que otro en tu cuenta de banco o tu carro es más moderno que el del otro, te sientes más, estás equivocado. No es así. Lo único diferente que hay entre una persona que tiene más y tiene menos es responsabilidad. Porque tú vas a ser responsable de todo lo que Dios te ha dado. Ahora, esto lo menciono por lo siguiente, porque tal vez nosotros inconscientemente hemos estado trabajando en la vida de nuestros hijos a enseñarles que deben de tener para hacer algo. Pero no es así. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que tenemos que ser humildes en nuestro corazón. Y tal vez estamos enseñando a nuestros hijos a ser soberbios. Ahora mi pregunta es, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Ahora, ¿cuál fue el pecado en esta situación? ¿Cuál fue el pecado? ¿Sabes cuál fue el pecado? La normalización del pecado. O sea, el pecado se hizo normal. Primero, poligamia. ¿Es normal? Pues tengo otra mujer y otra y otra y fracaso en este matrimonio y busco otro y luego otro y ya es normal. No es mi esposa, pero tenemos hijos, es normal. ¿Sabes qué? Eso afecta a la iglesia. Eso afecta al creyente, afecta a tu propia vida, pero ¿sabes qué es lo peor? Afectará a las siguientes generaciones. Yo empecé a tomar a los 12 años y me convertí en un borracho juvenil, un alcohólico juvenil. A los 20 el Señor me rescató. Pero ¿sabes por qué empecé a tomar? Porque era normal. Porque yo crecí alrededor de gente que tomaba. Era normal. El pecado se normalizó, entonces lo empiezo a hacer. Una vez tuvimos a alguien en nuestra casa que tenía como 12 años y su familia pidió que se le ayudara porque venía de una familia donde se practicaba la prostitución. Su abuela había sido prostituta, su madre era prostituta y la chica empezaba en lo mismo. Y entonces quisieron sacarla del entorno porque esa vida era normal. ¿Sí me explico? Eso es lo que sucede cuando normalizamos el pecado. Ahora, hermanos, ¿qué pecado estamos haciendo normal entre nuestra familia? ¿La codicia? ¿El querer tener más? ¿El pensar que a mí me va a dar mayor distinción el tener cosas materiales? ¿Qué estoy normalizando en mi familia? ¿El chisme, el pecado, la murmuración, el orgullo? ¿Qué estoy normalizando entre mi familia? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Santiago capítulo 4 y versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso es normalizar. Ahora, yo muchas veces puedo ver que hay algo que no está bien, que es pecado, y me quedo callado.
El problema es que la iglesia hoy en día ha dejado de confrontar el pecado. Y aquellos que confrontan el pecado lo confrontan mal. Entonces necesitamos empezar a confrontar el pecado y no dejar que se normalice. No es normal, el pecado no es normal, no tiene que comenzar a ser parte de la iglesia. Estás pecando, estás pecando. Ahora, yo te voy a ayudar y te voy a dar los medios para que tú puedas salir de ese pecado, que puedas dejar la esclavitud de ese pecado, que puedas vivir una vida abundante y sepas hacia dónde ir. Es que hoy en día es normal que tengan relaciones sexuales antes de casarse. Es normal. Ahora, la palabra de Dios dice que eso no es normal, es pecado. Vivir en unión libre es pecado, esa es la realidad. No le pongamos otro nombre, es pecado. Yo te puedo ayudar, te podemos como iglesia animar y dar todas las herramientas para que hagan las cosas de manera correcta y agrades a Dios, pero no es normal. Mira, hay cosas que mis hijos a veces han hecho o han decidido y yo les digo, eso es pecado y yo no estoy de acuerdo. Yo no te dejo de amar, pero no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo. Te amo, aquí estoy, pero no te voy a apoyar en eso, porque es pecado y está mal delante de Dios. No dejo de amarte, pero te quiero ayudar a que salgas de esto. Ahora, el problema, hermanos, es ese, que hemos dejado que el pecado se normalice en nuestra familia, en la iglesia. Debemos de cuidar, hermanos, nuestro corazón de aquellas cosas que desvíen nuestro corazón. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos? Tal vez es normal la crítica, el juicio, decía el chisme, la murmuración, el pensar que somos mejores que otros. No, todos somos iguales, todos. A nosotros nos agarran de acá y nos estiran y todos chillamos. Ninguno tiene pedigrí. ¿Sí? Digo eso porque conocen a los perritos y dicen, si tú lo agarras de aquí, lo levantas y chilla es corriente, y si no tiene pedigrí. Bueno, todos nosotros nos agarran de acá y todos vamos a chillar. Somos iguales, ¿me explico? Pero somos redimidos por Cristo. Y eso nos hace diferentes a la gente que no tiene a Cristo, pero no nos hace más, nos hace sus servidores. Entonces tal vez tus hijos todavía no tienen a Cristo. Y a veces esperamos que ellos actúen y vivan como un cristiano cuando ni siquiera tienen a Cristo. Primero, entonces, para que ellos puedan llegar a Cristo, yo necesito enseñarles que Cristo es atractivo. A ver, dime, Luis, ¿por qué te casaste con Vero? Cuando tú la viste dijiste, qué fea muchacha. ¿Tiene los ojos chuecos? No, ¿qué dijiste? Qué bonita, qué guapa. ¿Y tú decidiste amarla, sí o no? ¿Por qué? Porque te atrajo, ¿no es así? Dios nos diseñó para amar lo que nos atrae. ¿Por qué te casaste con tu esposa o con tu esposo? Bueno, tal vez las cosas cambiaron, ¿no? Con los años y todo, ¿no? Algunas cosas se van, otras vienen y las cosas cambian. Pero te casaste porque te atraía la persona. Nadie ama lo que no le atrae. Solamente una persona. Cristo. Cristo, a pesar de que nosotros no somos atractivos por nuestro pecado, Él decidió amarnos. Pero la verdad es esta: nuestros hijos jamás amarán a Cristo si yo no lo hago atractivo. Dios quiere glorificarse a través de nuestra vida. Las personas no van a acercarse al Señor si no nosotros se los mostramos, si no se los hacemos atractivo. Ahora, el problema hoy en día es que esta verdad es cierta, es entendible, pero la verdad es que muchas iglesias hoy y muchas personas hoy quieren hacer atractivo a Jesús a través del mundo, a través de los medios del mundo y no a través de su palabra.
Nosotros cuando exponemos la palabra de Dios, nos exponemos a ella y empezamos a descubrir, como nos decía Vladimir, lo grandioso y lo maravilloso que es Dios. O sea, mira, vas a la creación y tú ves la creación, vas a un lugar donde hay cascadas y dices, ¡qué maravilla! ¡Qué hermoso es Dios! ¿No es así? Y te atrae el Señor por el poder de su creación. La palabra de Dios te muestra un Dios que es atractivo. Ahora, ahí te va algo. Alguien dijo que el matrimonio cristiano es la manifestación de la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, debe ser la ilustración más cercana y palpable de lo que es el cielo. Mi pregunta, ¿a través de tu matrimonio les estás enseñando a tus hijos a amar a Dios? ¿Qué ven en tu matrimonio tus hijos? ¿El cielo o el infierno? ¿Qué ven tus hijos a través de tu matrimonio? ¿Tu matrimonio les hace atractivo a Jesús? Dicen, wow, no, ¿sabes qué? Cada vez más escuchamos la siguiente frase, ¿para qué me caso? Y mira cómo están mis papás, mejor me quedo soltero. ¿No es así la frase de hoy en día? Claro que es así. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es mostrar a un Cristo atractivo a través de nuestra vida. ¿Qué es el primer mandamiento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Amar a Dios. ¿Sabes qué nos hemos equivocado? Porque hemos enseñado a nuestros hijos a hacer cosas para Dios. Yo personalmente me equivoqué en eso. Enseñé a mis hijos a hacer cosas para Dios. Les hemos enseñado a nuestros hijos a obtener cosas materiales. Les hemos enseñado a nuestros hijos que podemos ser más que otros. Les hemos enseñado a nuestros hijos a sacar el tigre que hay en nosotros para ser el mejor en la vida. Pero no les hemos enseñado a amar a Dios. Y eso es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es nuestra tarea, amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Ese es el problema hoy en día en la iglesia. Hemos enseñado a amarse a sí mismo, pero no a amar a Dios. Y perdónenme, hermanos, si yo no les he enseñado a amar a Dios. Y yo tengo que pedir a mis hijos si no les he enseñado a amar a Dios. Y tal vez tú tienes que llegar a tu casa y meditar en esto porque le estás enseñando a tus hijos a amar las cosas materiales o amar una posición social o una posición económica y no estás enseñándole a amar a Dios. Les estás enseñando que su identidad está en una marca de ropa, que su identidad está en qué colegio estudian, que su identidad está en qué colonia viven, en qué carro andan manejando, pero no les has enseñado que su identidad es Cristo. Y cuando nuestra identidad es Cristo, somos iguales todos. Y eso nos distingue de este mundo, porque alumbra. Tenemos que regresar y analizar si realmente nosotros estamos amando a Dios o le estamos amando a nosotros. Nuestra tarea es esa, amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Conclusión. Primero, bajar los estándares de Dios traerá grandes conflictos a nuestras siguientes generaciones. Volvamos a los estándares de Dios. Analiza cómo comenzaste tu vida cristiana, cuáles principios comenzaste a colocar. ¿Sabes qué me duele a veces? Hermano, todos pecan y la gracia de Dios es abundante. Sí, la gracia de Dios es abundante y si bien todos pecan y la gracia de Dios te puede alcanzar y te da una nueva oportunidad, pero las consecuencias que vienen son tremendas. Esas nadie te las quita. Y lo que perdiste, lo perdiste. Y le vas a rendir cuentas al Señor. Entonces, recuperemos los estándares de Dios. Necesitamos, ¿sabes qué es lo que nos pide la Escritura? Que vivamos al más alto nivel de los principios bíblicos. Eso es lo que nos pide el Señor. No que ahí negociemos con Dios, ¿no? Siempre nuestra tendencia es negociar.
Vuelvo al tema, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, Señor, yo lo convierto, yo la convierto. Mira, al final, no, es que está decepcionada de los cristianos. ¿Tú crees que lo vas a motivar si no eres una persona fiel a Dios? ¿Qué debo de buscar? ¿Qué deben de buscar tus hijos? Una persona que sea fiel a Dios. Porque si es fiel a Dios, será fiel a tu hija. Si es fiel a Dios, será fiel a tu hijo. ¿Cierto? Demos los estándares altos. 2, hagamos los ajustes necesarios en nuestras familias para que nuestros hijos no amen al mundo, lo terrenal o efímero, sino a Dios, lo espiritual y lo eterno. Y 3, que nuestras vidas sean un factor determinante para que Dios le sea atractivo a los que nos rodean. ¿Sí? Que Dios le sea atractivo a los que nos rodean. Voy a dejarles una tarea. Me gustaría que en la semana tú medites de qué maneras Jesús fue atractivo al mundo que le rodeó. ¿Cómo Jesús fue atractivo a la gente que estaba a su alrededor? Haz una lista. Y empieza a pensar qué de esa lista tú estás reflejando en tu vida. ¿Qué hizo atractivo a Jesús? ¿Qué es lo que dejaba a la gente con la boca abierta? Que dice la Escritura, y la gente se maravillaba. A ver, recordemos un par de cosas. ¿Por qué se maravillaba la gente de Jesús? ¿Por cómo amaba? Estoy sordo. ¿Cómo hablaba? ¿Y de qué hablaba? Hablaba de la palabra de Dios. Eso hacía. Entonces, ¿de qué hablas tú en tu casa? ¿Del hermano? ¿Del pastor? ¿De la hermana? ¿De qué hablas en tu casa? A veces no nos damos cuenta y le hacemos tanto daño a nuestros hijos cuando criticamos a la gente cuando estamos en la mesa y no nos damos cuenta el conflicto que creamos en su mente. Porque nosotros, es nuestro orgullo lo que nos lleva a hacer eso, a pensar que somos mejor que otros y por lo tanto podemos criticarlos. Y entonces eso les hace pensar que son superiores. Y somos todos iguales, no te olvides. Todos iguales. Unos con más responsabilidad, otros con menos. Pero todos somos iguales. Entonces la tarea es, ¿de qué manera Jesús fue atractivo para el mundo que le rodeó? ¿Y de qué manera tú estás siendo atractivo, haciendo atractivo a Jesús para tus hijos, para la gente que te rodea? ¿Oramos? Señor, queremos en esta hora ir delante de ti y pedirte perdón, porque tal vez nos hemos enfocado en hacer actividades, nos hemos enfocado en obtener cosas, nos hemos enfocado a enseñar a nuestros hijos que deben de tener o de hacer para hacer, pero en realidad nos hemos olvidado de enseñarles a amarte. Señor, ayúdanos a recomponer el camino y ayúdanos a ser padres que enseñen a sus hijos a amarte. Pero para que podamos enseñar, nosotros lo tenemos que vivir, Señor. Y ayúdanos, Señor, a quitar aquellas cosas que nos impiden amarte a ti. Ayúdanos a morir cada día a nosotros mismos, a tener una vida de humildad, de reconocer que lo que tengo es un privilegio y no es un premio. Que lo que tú me has dado no es porque soy tan bueno, sino porque soy merecedor y en tu gracia tú me das ese privilegio. Enséñame a ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea y amarte como quieres que yo te ame. Señor, ponemos este día en tus manos. Te rogamos que tú sigas guiándonos para que nuestros hijos puedan glorificarte a través de sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.